Muy buenas, mis presionistas, y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un documento que consta de una pequeña aclaración o preguntas y respuestas frecuentes, no oficial, hecha por fans, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, me he tomado la molestia de traducir al español pues este documento que ha colgado en Board Game Geek el usuario Claudio212. Bueno, el documento original está en inglés, así que muchas gracias, Claudio, por la contribución. Eh, Os lo traigo al canal porque me parece muy interesante, ya que con este juego han surgido muchas dudas y preguntas frecuentes acerca de, pues, que si los rebufos, que si cómo se hace en determinado el turno del jugador, qué fases son simultáneas entre todos los jugadores y qué fases son por orden de turno. Entonces, bueno, pues este documento me pareció súper interesante, así que lo he traducido. Os lo colgaré como siempre en la carpeta compartida de Drive. Tenéis el link en la caja de descripción del vídeo para poder acceder a él. Y bueno, os lo voy a leer un poquito por encima, simplemente eh, un poco muy a grosso modo, ¿vale? Ya que yo tampoco he jugado con los módulos de boxes, de mejoras, con lo cual tampoco os puedo dar muchísima información. Yo he jugado al juego base como unas 4 partidas y con el módulo de climatología una partida más, con lo cual mi conocimiento particular del juego no es muy profundo ni va mucho más allá de las reglas básicas, ¿vale? Sin contar con los módulos avanzados. Al modo en solitario incluso ni lo he jugado, ¿vale? Por lo tanto, simplemente os presento este archivo, os lo subo a la carpeta compartida para que lo tengáis y podéis disponer de él o incluso podéis imprimirlo, ¿vale? Y bueno, pues meterlo en la caja del juego para poder resolver las dudas rápidamente. Bueno, obviamente es un documento FAQ, es un documento de preguntas y respuestas frecuentes, hecha por los fans del juego. Es la versión 0.2 del 29 de diciembre de 2022. Si alguno de vosotros o de vosotras tiene una versión reciente, pues utilizarla. Bueno, si queréis hacer alguna edición, corrección, sugerencia, pues dice que al perfil de Claudio 212 enviéis a través de un geek mail, a través de la BGG, pues un correo indicándole que pues dichas ediciones, correcciones, sugerencias. Dice que ha reordenado las secciones para reflejar mejor el orden de los pasos y para separar lo que son reglas básicas de lo que son reglas avanzadas. Por lo tanto, os hago un breve repaso por el documento para que veáis un poco la estructura. En primer lugar, pone las reglas sencillas, las reglas fáciles, las reglas del juego base, que son fácil de pasar por alto. Y luego más adelante hace una serie de aclaraciones en las reglas avanzadas. ¿Vale? A ver si lo encuentro. Vale, pues supongo que las reglas avanzadas pues serán para todos estos módulos. El módulo patrocinio, el módulo de la tarjeta de actualización o como se llame. Es una traducción al español un poco así, ¿vale? O sea que habrá errores seguramente o habrá palabras o expresiones mal traducidas. Disculpad. Bueno, el módulo leyendas, que para la variante en solitario, pues también lo tenéis aquí. Em, las curvas, pues la aclaración avanzada sobre las curvas las tenéis aquí también. Disculpar que en la traducción las curvas ha aparecido la palabra rincones. Bueno, son curvas, tenedlo en cuenta. El rebufo, ¿vale? Que en este caso el live streaming no lo ha traducido, pero es el rebufo. Y entiendo que las reglas básicas pues están explicadas en esta primera página. ¿Vale? Vamos a hacer un breve repaso por las reglas básicas y las reglas avanzadas os las dejo ahí en el documento para quien utilice los módulos, pues los pueda ver tranquilamente y echarles un vistazo, ¿vale? Bueno, dice, aclaración número 1, dice, cuando resuelves un más, una carta de estrés, sigues robando cartas hasta que consigues una con un icono de velocímetro, es decir, una carta de velocidad. Todas las demás cartas van al montón de descartes, del mazo de descartes inmediatamente, ¿vale? Recordar que hay cada carta de valor 5, pero que no tiene el velocímetro, por lo tanto no cuentan para las cartas de estrés. Por lo tanto, aclaración hecha. Dibuja una ficha de estado de la carretera solo para cada curva. Dice, roba una ficha de estado de la carretera solo para cada curva, no para los sectores entre curvas. Cuando voltees las fichas, descubrirás si modifican la curva o el siguiente sector de la vía, ¿vale? Aquí se refiere al módulo climatología.
¿de acuerdo? Y te dice que efectivamente se roba una ficha por curva, no por tramo, ¿vale? A veces esas fichas modifican el tramo y a veces modifican la curva. Jamás van a modificar las dos cosas a la vez. Si modifican la curva, déjalas donde están. Si tienen las flechas, muévelas al sector porque van a modificar el sector, ¿vale? Bueno, el símbolo más se utiliza para muchas cosas diferentes, potenciadores, mejoras, estrés. En todos los casos indica que robarás cartas hasta que le des la vuelta a una carta de velocidad, es decir, con el icono de velocímetro, que entonces contará para tu velocidad total de turno, ¿vale? Las mejoras básicas de velocidad 5 y 0 no cuentan, recordad, lo acabamos de decir antes, no tienen el icono de velocímetro. No añadas el rebufo a la hora de comprobar la velocidad en las curvas, no cuenta el rebufo para la velocidad en las curvas. Sí así cuenta la bonificación de adrenalina si la utilizas. O el impulso, ¿no? En realidad no realiza la bonificación de adrenalina en el paso 4. Solo confirma que ha recibido las bonificaciones por haber jugado el último o el penúltimo en juego con un mayor número de jugadores. A continuación realiza las acciones en esos símbolos y cualquier otro en el paso 5. En cualquier orden. Esto le da mucha más flexibilidad. ¿Vale? Pues una forma diferente de hacerlo, pero que le da mucho más dinamismo. Las leyendas funcionan de forma totalmente distinta a los jugadores. No hacen trompos, ni se deslizan, no hacen rebufo, ni se calientan, ni se enfrían. Simplemente se mueven hasta donde se mueven basándose en la que están cada uno de estos tres estados. ¿Vale? Según la carta de la leyenda, pues ya sabéis que tenéis el movimiento. Las leyendas no pueden cruzar dos esquinas en un solo movimiento, dos curvas en un solo movimiento, ¿vale? Tenerlo en cuenta para ese modo en solitario. Aunque el rebufo no aumenta tu velocidad total, si te lleva a través de la línea de una curva, sigues comparando tu velocidad total con el límite de velocidad de la curva. Por tanto, aunque el rebufo en sí no haya aumentado tu velocidad, puede que hayas activado el paso 7 de comprobar curva. Es decir, si atraviesas la línea de la curva, tendrás que comprobar la curva de forma habitual. Aunque los espacios que has movido extra por el rebufo no contarán para la velocidad de la curva. Determinar rebufo después del paso en reacción cuando se utilizan todos sus iconos. Es tan fácil entusiasmarse con el rebufo cuando has terminado con la primera parte de tu movimiento. No, el rebufo se comprueba al final de todos los movimientos. Al final del movimiento de velocidad, si tienes la adrenalina por ser el último o penúltimo, si quieres hacer un impulso extra quemando motor, pues todo se resuelve antes y el rebufo va exactamente al final de tu turno justo antes de comprobar las curvas. No es necesario pagar o quemar motor para usar cartas de estrés. Se trata de un malentendido común basado en la redacción de las reglas de potenciación. Las tarjetas de velocidad y velocidad total son diferentes. Las cartas de velocidad son cartas con un icono de velocímetro y están numeradas del 1 al 4. La velocidad total son los valores de movimiento de todas las cartas jugadas, incluidas la de 0 y la de 5. También las de mejora, las de patrocinio y cualquier icono usado en el paso 5 de reacción, ¿vale? Así también como la bonificación de adrenalina por ir último o penúltimo, ¿vale? También se suma a la velocidad. Ignorar las curvas más allá de la meta, tanto para el movimiento de las leyendas como para el de los jugadores. Y por último, una aclaración básica, la carta de evento que ofrece las cartas de patrocinio al final de la primera vuelta se concede inmediatamente, es decir, no al final de la vuelta. Por lo que alguien que vaya primero y cruce, pero sea adelantado por un jugador que se mueva más tarde obtendrá igualmente la tarjeta. Y yo aquí hago otra aclaración, podríamos decir la número 14, y es qué fases del turno del jugador se realizan simultáneamente con el resto de jugadores. Pues básicamente el paso número 1, que es el de selección de la marcha, y el paso número 2, en el cual tú seleccionas las cartas que vas a jugar en función de la marcha que has seleccionado. Esos dos primeros pasos son simultáneos al resto de jugadores. Una vez que estén todas las cartas que se quieren jugar boca abajo encima de la mesa, entonces en orden de cómo están posicionados los coches, pues irán descubriendo, volteando esas cartas cada uno de los jugadores y se irán haciendo el resto de los pasos jugador por jugador, ¿vale? Hasta que se hace el rebufo, se comprueba la velocidad si se ha pasado una curva y se llevan las cartas al descarte y se roban cartas, ¿vale? Y siguiente, segundo jugador, otra vez todo eso, tercer jugador, todo eso, cuarto jugador, todo eso, ¿vale? De tal manera que esa sería la forma de jugar correcta. Bueno, el icono más, hay mucha confusión en torno al icono más. La mayor parte de la confusión en torno al estrés, al impulso, se eliminaría si nombraran adecuadamente el icono y lo trataran en las reglas como un icono más que significa gira cartas de tu mazo de robo hasta que robes una carta de velocidad, ¿vale? Es decir, que cada vez que veamos el icono más, tanto en el tablero individual de jugador como en cualquier carta, simplemente será que vas a robar cartas de tu mazo hasta que aparezca una con velocímetro. Y eso va a ser el extra de velocidad que vas a emplear en tu coche.
Si lo tratas como un simple icono de impulso, ¿vale? Un icono como cualquier otro con esta definición te resulta mucho más sencillo. Cuando juegas una carta de estrés debes activar el icono de impulso porque está en el lugar del valor del movimiento de la carta. En cada marcha tienes acceso a un icono de potenciador en el paso de reaccionar. Quemas motor y puedes utilizar ese impulso. Algunas mejoras tienen iconos de mejora en lugar de números de movimiento. Y cuando juegas una carta de acelerar, cuentas todos los iconos de impulso que se usaron para girar carta de velocidad. ¿Vale? Bueno, preguntas generales, más directas. ¿Se puede cambiar de marcha en la primera vuelta? Es decir, en el primer turno. Sí, claro. Empiezas en marcha 1, pero tú puedes pasar a segunda de forma gratuita o a tercera quemando motor, gastando una carta de quemar motor, ¿vale? Metiéndotela en el mazo. Con lo cual, sí que es posible, nada más empezar la partida, ya ajustar la marcha. O quedarte en primera, o subir a segunda, o quemando motor, subir a tercera. ¿Puedo mirar mi propia fila de descartes? Pregunta interesante. No. La pila de descartes no es información pública ni siquiera para el propio jugador. No se puede consultar. Hay ese punto, claro, obviamente una de las cosas con las que juega este juego para los jugadores más avanzados o más estratégicos es el componente memory, el componente memoria que hay en este juego, es decir, saber las cartas que has gastado, saber las que te quedan en el mazo, hacer un poquito conteo de cartas, ¿no? Es un poco también la base de la estrategia de este juego y el planificarte para rondas posteriores. Por tanto, no se puede mirar la pila de descarte. No sé si el manual lo aclara de forma tan explícita o no, pero desde luego aquí está bien aclarado. Bueno, en cuanto al movimiento, leo solamente las dos primeras preguntas. ¿Las cartas de mejora cuentan como cartas jugadas en el paso revelar y mover? Paso 3. Sí, el tablero de jugadores parece indicar que solo cuentan las cartas de velocidad, pero esto no es así, las cartas de mejora también. ¿Cuál es el orden de adrenalina, impulso y rebufo cuando se bloquean? Pues aquí te lo explica. Dice, primero, mueves el movimiento normal, en el paso 3. Si estás bloqueado, te mueves al primer espacio disponible. 2. A continuación determinas que tienes adrenalina, es decir, si vas último o penúltimo si juegas con 5 o más jugadores. 3. En el paso reaccionar usa los símbolos en el orden que quieras, incluyendo un impulso o un aumento de velocidad que recibiste en el paso adrenalina, asegurándote de resolver los efectos de cada símbolo antes de pasar a la siguiente. Y por último, determina si realizas un trompo, ¿vale? Si consigo adrenalina en el paso 4, ¿tengo que usarla en este momento, antes del paso 5? No, no es posible. El paso determina quién recibe los iconos que permiten aumentar la velocidad y los iconos de enfriamiento. Usted los utiliza en el paso de reacción. Más preguntas. ¿Puedo combinar un impulso con adrenalina para superar espacios bloqueados? No. Ahí tenéis la explicación. ¿Cuentan las mejoras básicas como cartas de velocidad cuando se usa una carta de estrés o de impulso? No. No tienen velocímetro y por lo tanto se descartan como las demás cartas que no sean 1, 2, 3 y 4 de velocidad. ¿Puedo elegir el valor de una tarjeta de valor variable después de haber resuelto todos mis iconos más? Algunos sí y otros no. ¿Vale? Aquí tenéis la explicación. ¿Se puede usar una parte de la bonificación de adrenalina sin utilizar la otra? Por ejemplo, la velocidad extra sin usar el enfriamiento. Sí. ¿Vale? Ahí tenéis la explicación. ¿Tienes que aumentar si quieres usar tu bonificación de velocidad de adrenalina? No. ¿Vale? Aunque las reglas lo hacen parecer que sí, pero en realidad no. Cuando se resuelven los más en las tarjetas de actualización, bueno, pues cuando se juegan. Luego tenéis una serie de respuestas, preguntas frecuentes respecto a quemar motor, ¿vale? También muy interesantes el leerlas y el verlas. El icono impulso, todo lo referente a los rebufos y todo lo referente de preguntas frecuentes a las curvas y a las leyendas, ¿vale? Como hemos visto antes. Y finalmente, pues el módulo de patrocinadores. Estos son la aclaración de reglas en las que surgen dudas frecuentes para HIT, ¿vale? Espero que os haya gustado. Os cuelgo el archivo y podéis acceder a él a través del link que os dejo en la caja de descripción del vídeo. Espero que os sea útil y os sirva de ayuda para tal vez mejorar un poco la comprensión y las dudas que puedan surgir al leer el dificultoso manual que tiene este juego. Espero que lo mejoren en ediciones posteriores o en reimpresiones posteriores o en expansiones posteriores que saquen del juego. Espero que corrijan
el manual o lo cuelguen en la web para que lo podamos descargar. Mis inversionistas, hasta pronto.